Buenos días, tutor y compañeros. Vamos a presentar la diferencia entre contrato público y privado. Bueno, el objetivo de la presentación es dar a conocer las principales diferencias entre contrato público y privado, así como sus partes, principios, tipos, responsabilidades, la responsabilidad por incumplimiento y la aplicación de principios de igualdad e intereses generales y particulares. Bueno, la diferencia entre contratación pública y privada es que la contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales, las empresas y demás, una persona del sector público o privado para cumplir con algunas obligaciones, mientras que la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde un documento registra los datos de la negociación y condiciones de pago. Aquí en la presentación podemos ver como una descripción de cuáles son las partes, los tipos de fondos, los reglamentos, una breve descripción de qué es cada tipo de contratación y los medios de contratación, los requisitos, lo que se busca. Las partes del contrato. Las partes del contrato son todo este tipo de pautas o qué debe ir en este documento para que sea legal, que todo esté constituido y que no tengamos ningún inconveniente. La parte del título es lo que nos va a como tal nombrar la naturaleza del tipo de contrato. El cuerpo sustantivo son todo el grosso, todos los párrafos que lleva este documento, donde nos menciona la fecha, el tipo de actividad, los representantes legales, el objeto, cuáles son las obligaciones. La exposición es la relación de antecedentes y hechos registrados, que se incluyen las cláusulas y demás. Lo que es el cuerpo normativo, el cierre, la fórmula, el contrato, abarca las firmas, anexos. Todos son como tal los documentos que se deben tener presentes para ese tipo de documentos. Eh, ex- Expusimos también las etapas del contrato, que son toda la precontractual, que es antes del oferente, el proponente, demás, la parte contractual, que es donde ya se está rigiendo el contrato, y la etapa postcontractual, que es cuando se verifican la ejecución, si hubo algún incumplimiento, se cumplió con la totalidad y demás. Bueno, los principios. Los principios de contratación, nosotros acá enunciamos la igualdad, moralidad y demás. Como una breve descripción es que el contrato público, los principios son los establecidos en la Constitución Política en la Ley del 80, del 93, como la transparencia, economía, responsabilidad, selección, objetivo, etcétera. En el contrato privado, los principios son establecidos por el Código Civil y el Código de Comercio. Estos son la autonomía, la de voluntad, la de buena fe, la consensualidad, entre otros. Bueno, los tipos de clasificación de contrato público aquí los enunciamos. Como ven, son muchísimos. En la parte privada como en la parte pública. De eso sí, como tal, basados en las diferencias que cada uno de los contratos tiene. Que sea un contrato unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, contrato de obras públicas. Ya son múltiples documentos que se crean en este tipo de casos. Las responsabilidades. Bueno, en estos contratos la responsabilidad se basa en el incumplimiento del contrato, es la falta de la ejecución total o parcial de las obligaciones pactadas por una de las partes. En el contrato público, el incumplimiento genera responsabilidad contractual y extracontractual para el contratista o para el Estado, según el caso. Entonces, la responsabilidad contractual se refiere a las sanciones o indemnizaciones que se derivan del propio contrato como multas, cláusulas penales, caducidad, etc. La responsabilidad extracontractual se refiere a las acciones judiciales que se pueden interponer ante la jurisdicción contenciosa administrativa para reclamar daños y perjuicios causados por la actividad contractual. En el contrato privado, el incumplimiento genera responsabilidad contractual para la parte incumplida. La responsabilidad contractual se refiere a las sanciones o indemnizaciones que se derivan en el campo del contrato o la ley, como intereses, arras, cláusulas penales, resoluciones, etc. La responsabilidad extracontractual se refiere a las acciones judiciales que se pueden interponer ante la jurisdicción ordinaria para reclamar daño y perjuicios causados por la actividad contractual, esto haciendo referencia al contrato privado. Bueno, entonces, una explicación de los principios de igualdad de interés general y particular. Bueno, primero que todo, el principio de la igualdad es el que garantiza que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Cuando hablamos de personas, son estas partes involucradas, ¿sí? Que son los oferentes y demás. Tengan la misma oportunidad y derechos en el ámbito contractual.
Bueno, retomando lo anterior, el principio de igualdad es el que garantiza que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos en el ámbito contractual, sin discriminación por bien sean las razones de sexo, raza, religión, origen. En el contrato público, el principio de igualdad se aplica para asegurar que todos los interesados en contratar con el Estado tengan las mismas condiciones y posibilidades de participar en los procesos de selección y adjudicación de los contratos, así como de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. En el contrato privado, el principio de igualdad se aplica para asegurar que las partes contratantes tengan las mismas capacidades y libertad para negociar y pactar las condiciones del contrato, así como para exigir su cumplimiento y reclamación por incumplimiento. El interés general es el que busca satisfacer las necesidades colectivas o el bien común de la sociedad. El interés particular es el que busca satisfacer las necesidades individuales o el beneficio propio de las partes. En el contrato público, el interés general prevalece sobre el interés particular, ya que el Estado debe contratar con mira a cumplir con sus fines esenciales y garantizar los derechos de los ciudadanos en general. Pues eso son los del Estado. En el contrato privado, el interés particular prevalece sobre el interés general, ya que las partes del contrato combinan de obtener una ventaja o utilidad de la misma, que en este caso es ganar un poco más o tener un beneficio económico. Bueno, con eso sería toda la conclusión de este documento. Gracias por la atención prestada.